Mi hija olvidó colgar el teléfono. Oí: ya es hora de que vaya a una residencia de ancianos. Es una carga. No dije nada, pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Vendí la casa por $890,000. Regresaron de un viaje de negocios, sonriendo, pero les esperaba una sorpresa. Las llaves no encajaban en la cerradura. Encontraron una nota en el umbral, y después de leerla, empezaron a gritar. Y entonces me di cuenta de que no lo dejarían pasar. Esto era solo el principio. El teléfono sonó justo cuando estaba raspando lo último del pastel de carne de mi plato. La receta de pastel de carne de Elena. Aunque el mío nunca sabía del todo bien sin su toque. Miré el identificador de llamadas y sonreí a mi pesar. Catalina. ¿Papá? ¿Cómo lo llevas? Su voz tenía esa calidez familiar que siempre me oprimía el pecho de amor y soledad. Me acomodé en el viejo sillón reclinable de Elena, el cuero desgastado y suave por años de sus sesiones de lectura nocturnas. Oh, ya me conoces, cariño. Acabo de cenar y estaba a punto de ver las noticias. No mencioné que eran sobras de hacía 3 días, ni que había estado mirando la foto de Elena en la repisa de la chimenea durante casi 1 hora. ¿Estás comiendo lo suficiente? Sabes que ahora siempre puedes pedir la compra por internet, ¿verdad? Te enseñé la aplicación. Estoy comiendo de sobra, interrumpí suavemente, aunque ayer me llevé un pequeño susto. Olvidé apagar el fuego debajo de la cafetera. Menos mal que olí el quemado desde el salón. Hubo una pausa. Podía imaginarla frunciendo el ceño de esa manera que había heredado de su madre. La misma pequeña arruga entre las cejas. Papá, quizá deberíamos hablar de conseguir a alguien que te visite más a menudo. Javier cree... Estoy bien, Catalina, de verdad. ¿Cómo va tu viaje de negocios? Estás en la capital, ¿verdad? Sí, la conferencia termina mañana. Javier se ha encargado de la mayoría de las reuniones con clientes, mientras yo asisto a estas presentaciones interminables sobre tendencias de marketing digital. Se rió, pero sonó forzado. Escucha, papá, probablemente debería irme. Javier y yo tenemos planes para cenar con unos posibles inversores. Por supuesto, cariño, te quiero. Yo también te quiero, papá. Cuídate, ¿de acuerdo? Oí un clic y luego sonidos de algo rozando. Debió de haber dejado caer el teléfono en su bolso, pensé, mientras me disponía a colgar. Pero entonces oí voces, apagadas pero lo suficientemente claras a través del micrófono de su teléfono. «Javier, ¿ves cómo está empeorando?» La voz de Catalina, ya sin calidez ni afecto. Ayer se olvidó de apagar la estufa. ¿Y si quema la casa? Mi mano se congeló sobre el auricular. Un hielo se extendió por mi pecho. Es hora de llevarlo a una residencia, Catalina. La voz de Javier, fría y práctica. Se está convirtiendo en una carga y lo sabes. Tu padre es un buen hombre, pero ya no puede vivir solo. La casa vale casi $1 millón ahora. El tono de Catalina había cambiado a un puro cálculo. Con el mercado inmobiliario de la ciudad, probablemente podríamos conseguir $900,000, quizás más. Exacto. Javier sonaba complacido. Podríamos venderla, ponerlo en un lugar decente, no demasiado caro, y finalmente comprar esa casa en las afueras con vistas a la montaña que hemos estado mirando. Mi hija se rió, realmente se rió. Dios mío, Javier. Tenías que haberlo visto esta noche. Tan agradecido solo por saber de mí. No tiene ni idea de que estamos planeando esto. Cuanto más esperemos, más confuso se pondrá. Deberíamos actuar mientras todavía confía plenamente en nosotros. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos, cayendo con estrépito sobre el suelo de madera que Elena y yo habíamos instalado juntos hacía 23 años. Cada tabla colocada por mis propias manos, cada clavo puesto pensando en el futuro de nuestra familia. Me senté en el repentino silencio de mi casa vacía, mirando la fotografía de Elena. Sus ojos parecían clavarse en los míos con una expresión que no pude descifrar. Decepción, advertencia
o tal vez solo el terrible conocimiento que llega a aquellos que ya han dejado este mundo. El reloj de pie del pasillo, el regalo de aniversario que Elena me hizo hace 15 años, marcaba el tiempo con constancia en la creciente oscuridad. Afuera, los primeros grillos de la primavera comenzaban su canto nocturno en el jardín que Elena había plantado y que yo todavía cuidaba. Algo frío y duro se instaló en mi pecho, reemplazando el calor que había sentido al oír la voz de mi hija momentos antes. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo en la construcción, se cerraron lentamente en puños. Pensaban que era una carga. Pensaban que estaba confundido, indefenso, listo para ser gestionado y desechado. Ya estaban gastando mi dinero. Ya planeaban su nueva vida sobre mi tumba. Pero yo aún no estaba muerto, y no estaba ni de lejos tan confundido como creían. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí en la oscuridad, con el rostro de Elena observándome desde el marco de plata en la mesita. La casa se sentía diferente ahora, como si las propias paredes hubieran oído la traición de mi hija y contuvieran la respiración. Mis piernas se sintieron inestables cuando finalmente me levanté para encender la luz. La cálida luz cayó sobre el salón que habíamos amueblado pieza por pieza, cada objeto elegido con cuidado y pagado con sacrificio. El sofá burdeos donde Catalina solía acurrucarse para hacer los deberes. La mesa de centro que había construido en el garaje, lijándola hasta dejarla suave mientras ella jugaba a mis pies. Caminé hacia la cocina y abrí el cajón donde guardaba viejos recibos y papeles. Mis dedos encontraron la carpeta que buscaba sin un pensamiento consciente. 20 años de registros financieros que nunca había tirado porque Elena siempre decía, nunca se sabe cuándo podrías necesitarlos. Universidad estatal, recibos de matrícula, $48,000 durante 4 años. Recordaba aquellos turnos dobles, llegando a casa con polvo de cemento en el pelo y yeso bajo las uñas. Elena me esperaba con café y me masajeaba los hombros mientras yo pagaba facturas en esta misma mesa de cocina. «Arturo, te estás matando a trabajar», dijo una noche, viéndome calcular cómo pagar el semestre de primavera de Catalina. «Se merece algo mejor de lo que tuvimos, Elena. Es lo suficientemente inteligente para cualquier cosa». Elena me había besado en la coronilla. «Solo no le des tanto que se olvide de ser agradecida. Debería haber escuchado. Dios, debería haber escuchado». Los recibos de la boda también estaban allí. $32,000 por un día. Le dije a Catalina que podíamos permitirnos $5,000, quizás 8,000 si nos estirábamos. Pero ella había llorado de verdad, por querer la boda de sus sueños. Había trabajado los fines de semana durante 6 meses, instalando suelos de madera para un amigo contratista que me pagaba en negro. «Papi, eres el mejor padre del mundo», susurró durante nuestro baile, su cabeza en mi hombro, su vestido de novia rozando mi smoking alquilado. Nunca olvidaré esto. Pero lo había olvidado. Igual que había olvidado quién avaló el préstamo de su primer coche cuando su crédito no era suficiente. Igual que había olvidado quién hizo las llamadas para conseguirle ese trabajo de marketing cuando estuvo desempleada durante 8 meses después de graduarse. Encontré los extractos bancarios de hace 2 años, después de que Javier perdiera su puesto de asesor financiero, por razones que nunca explicaron del todo. Se habían mudado temporalmente, solo hasta que Javier encontrara algo nuevo. Nunca les cobré alquiler. Pagué el aumento de las facturas de servicios públicos. Compré comida para 3 adultos en lugar de para un viudo solitario. Javier me daba palmaditas en el hombro y me llamaba el hombre más generoso de toda la región. Catalina me abrazaba y decía, «Papá, te lo devolveremos cuando nos recuperemos». Llevaban más de 1 año recuperados, ambos con buenos trabajos, ambos ganando más dinero del que yo había ganado nunca. Pero nunca habían mencionado mudarse. Nunca mencionaron devolverme el dinero. La cena de aniversario que pagué el mes pasado, $200 en ese elegante restaurante de carnes del centro, porque Javier dijo que merecían celebrarlo.
La factura de la reparación del coche que cubrí cuando el coche de lujo de Javier necesitó una nueva transmisión. $3,000 que vaciaron mi fondo de emergencia. Arturo es como un padre para mí, había dicho Javier a sus amigos en su última barbacoa, con el brazo sobre mis hombros. Soy muy afortunado de haberme casado con alguien de esta familia. Me había sentido orgulloso, realmente orgulloso de ser el suegro generoso, el hombre que cuidaba de su familia, sin importar lo que le costara. Subí las escaleras hasta la habitación que había sido de Elena, todavía sin cambios después de 2 años. Su joyero estaba en la cómoda, sus gafas de leer plegadas junto a la lámpara. Abrí el cajón inferior donde guardaba nuestros papeles importantes y saqué la escritura original de nuestra casa. Arturo y Elena Vargas, comprada en 1999. Sin cargas, sin avalistas, sin complicaciones. Solo mi nombre, ahora que Elena se había ido. De pie allí, en el dormitorio donde Elena había pasado sus últimos días, rodeado de todo lo que habíamos construido juntos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor seguía allí, afilado como un cristal roto, pero debajo de él, algo más duro se estaba formando. Querían encerrarme y vender el trabajo de mi vida. Pensaban que era demasiado viejo, demasiado confundido, demasiado agradecido por su atención como para luchar. Miré la foto de Elena en la mesilla de noche, recordando su voz de hace tantos años. No le des tanto que se olvide de ser agradecida. Bueno, Elena. Nuestra hija definitivamente lo había olvidado, pero estaba a punto de recordar que su viejo padre no era tan indefenso como ella pensaba. Caminé hacia el despacho de casa y saqué la tarjeta de visita que había guardado en el cajón de mi escritorio durante 3 años. Tomás Ferrer, abogado inmobiliario. Elena había insistido en que nos reuniéramos con él después de su diagnóstico de cáncer, solo para asegurarnos de que nuestros asuntos estuvieran en orden. Era hora de otra consulta. A la mañana siguiente, recorrí mi casa como un extraño que la viera por primera vez, pero en lugar de ver un hogar, veía lo que Catalina y Javier veían. Metros cuadrados, valor de mercado, activos líquidos. En la cocina, pasé la mano por la encimera de granito que yo mismo había instalado, trabajando a la luz de una lámpara después de mi jornada laboral, porque no podíamos permitirnos contratar a nadie. Elena había elegido el diseño, un gris moteado con vetas doradas que captaban la luz de la mañana. Había preparado café en esta encimera cada mañana durante 16 años, hasta que el cáncer le quitó las fuerzas. Recordé la mañana de Navidad en que una Catalina de 3 años dio sus primeros pasos tambaleantes justo aquí, desde el frigorífico hasta los brazos extendidos de Elena. Ambos habíamos llorado de alegría, Elena cogiendo a nuestra hija en brazos y haciéndola girar mientras yo buscaba la cámara a toda prisa. Nuestra pequeña caminando en nuestra casa. Había susurrado Elena con lágrimas corriendo por su rostro, en la casa que construimos para ella. El salón albergaba 25 años de mañanas de Navidad. Todavía podía ver el rostro de una Catalina de 7 años iluminarse al ver la casa de muñecas que había pasado 3 meses construyendo en el garaje, trabajando en secreto después de que ella se hubiera acostado. Elena había cosido pequeñas cortinas para las ventanas, hecho muebles en miniatura con cartón y retales de tela. «Papi, es igual que nuestra casa», había gritado Catalina. Y lo era. La había hecho una réplica perfecta, hasta el pequeño mirador en lo que representaba su dormitorio. Ese mirador me había costado 6 meses de horas extras. Elena lo había visto en una revista y se había enamorado de la idea de leer allí por las tardes. Aprendí a cortar ángulos que nunca antes había cortado, medí y volví a medir hasta que me dolía la espalda de arrastrarme por el armazón. «Arturo, no podemos permitirnos esto», se había preocupado Elena cuando me vio marcando las medidas en la pared. «Lo quieres, lo tendrás», le dije. «Haré que funcione». Subí las escaleras hasta la antigua habitación de Catalina, todavía pintada del suave amarillo que había elegido para su 16º cumpleaños, todavía decorada con fotos de sus amigos del instituto y recuerdos de la universidad.
La habitación donde la había acunado durante noches de cólicos cuando era bebé, donde Elena y yo la habíamos ayudado con los deberes de álgebra en el pequeño escritorio blanco que había construido para que encajara perfectamente bajo la ventana. El dormitorio principal era lo más difícil. El lado de la cama de Elena todavía tenía su vaso de agua en la mesilla de noche, su marcapáginas todavía marcando la página 247 de la novela que nunca terminaría. Había construido estos vestidores con mis propias manos, diseñados a medida para adaptarse perfectamente a la altura de Elena. Su ropa todavía colgaba allí, oliendo débilmente a su perfume. Esta era la habitación donde habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos susurrado sobre nuestros sueños para Catalina, donde Elena había muerto sosteniendo mi mano mientras las máquinas pitaban a nuestro alrededor. «Prométeme que no dejarás que se aprovechen de ti», había dicho cerca del final, su voz apenas un susurro. «Eres demasiado bueno, Arturo, demasiado generoso. Prométeme que te cuidarás». Lo había prometido, pero no había cumplido esa promesa, ¿verdad? En mi despacho, encontré la carpeta de fotos de la construcción que Elena había guardado. Fotos mías colocando los cimientos en la primavera de 1999, 25 años más joven y 25 kilos más fuerte. Yo y mi equipo instalando la estructura, Elena con su casco trayéndonos limonada en los calurosos días de verano, su vientre apenas comenzando a mostrarse con Catalina. Los registros financieros de aquellos años contaban la historia que las fotos de Elena no podían. Segunda hipoteca. Préstamo personal de mi hermano, Elena. Aceptando un trabajo a tiempo parcial en el distrito escolar para ayudar con los costes de los materiales. Habíamos comido arroz y frijoles durante meses, conducido coches que se mantenían unidos con oraciones y cinta adhesiva. Pero habíamos construido esta casa con nuestro sudor, nuestro sacrificio, nuestro amor mutuo, y por la familia que estábamos creando. Y ahora mi hija, la bebé que había dado sus primeros pasos en esta cocina, la niña que había jugado en el jardín que yo había diseñado a mano, quería venderlo todo y encerrarme como un mueble incómodo. Cogí la tarjeta de visita de Tomás Ferrer del cajón de mi escritorio. Los bordes estaban gastados por 3 años de manejo, pero el número de teléfono todavía era claro. Catalina y Javier pensaban que estaban tratando con un viejo confundido, que estaría agradecido por cualquier migaja de atención que le lanzaran. Pensaban que era débil, indefenso, listo para entregar el trabajo de mi vida sin luchar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Marqué el número de Tomás. Mi mano, firme como una roca. Afuera, la mañana de primavera era brillante y clara. El tipo de día que a Elena le encantaba. El tipo de día para nuevos comienzos. Las oficinas de Ferrer y Asociados ocupaban el segundo piso de un modesto edificio de ladrillos, en una avenida principal. El tipo de lugar que se especializaba en ayudar a gente normal con problemas reales, en lugar de impresionar a clientes corporativos. Me había puesto mi mejor traje, el gris marengo que Elena había elegido para que llevara en su funeral. Y llegué 15 minutos antes. Mis manos temblaban solo un poco al registrarme en la recepción. Tomás Ferrer era más joven de lo que esperaba, quizás 55 años, con sienes canosas y el comportamiento paciente de un hombre que había oído todas las historias de terror familiares 2 veces. Su oficina estaba llena de libros de derecho y fotos familiares, una esposa, 2 adolescentes, un golden retriever. El tipo de vida normal que Elena y yo habíamos intentado construir. Señor Vargas, me alegro de verle de nuevo. Tomás sirvió café de una pequeña máquina en la esquina, el rico aroma llenando el espacio entre documentos legales y archivadores. Recuerdo a usted y a Elena de hace unos años. Siento su pérdida. Gracias. Acepté el café, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Necesito discutir algo delicado sobre mi hija y mi yerno. Tomás se sentó detrás de su escritorio con la pluma lista. Le escucho. Le conté todo. La llamada telefónica, la conversación que escuché, sus planes para vender mi casa
y meterme en una residencia. La expresión de Tomás nunca cambió, pero le vi negar ligeramente con la cabeza cuando describí su afán por gastar mi dinero en la casa de sus sueños en las afueras. Desafortunadamente, señor Vargas, esta situación es más común de lo que se imagina. Tomás dejó la pluma y se reclinó en su silla. Los hijos adultos a menudo asumen que saben lo que es mejor para sus padres mayores, especialmente cuando hay bienes valiosos de por medio. Pero no pueden hacer nada, ¿verdad? Quiero decir, legalmente. Empecemos por lo básico. La casa está a su nombre únicamente desde el fallecimiento de su esposa, ¿correcto? Así es. Elena y yo la poseíamos conjuntamente, pero cuando ella murió, se me transfirió automáticamente. Entonces, legalmente hablando, su hija y su yerno no tienen absolutamente ningún derecho sobre su propiedad. No pueden venderla, no pueden forzarle a entrar en un centro de cuidados, no pueden tomar ninguna decisión sobre sus bienes sin su consentimiento explícito. Tomás sacó un bloc de notas legal de su cajón y comenzó a tomar notas. La casa le pertenece a usted, punto. Un alivio me inundó, seguido inmediatamente por algo más agudo. Entonces, si quisiera venderla yo mismo, podría ponerla en el mercado mañana mismo si así lo deseara. Es su propiedad, su decisión. Tomás levantó la vista de sus notas. ¿Puedo preguntar por qué está considerando esa opción? Pensé en la risa de Catalina cuando me llamó carga, en el frío cálculo de Javier sobre mi valor, en 25 años de sacrificio reducidos a una transacción inmobiliaria. Piensan que estoy indefenso, confundido. Piensan que pueden gestionarme como una propiedad. Mis manos se cerraron alrededor de la taza de café. Quizás sea hora de que les demuestre exactamente lo lúcida que está mi mente. Tomás guardó silencio por un momento, estudiando mi rostro. El mercado inmobiliario de la ciudad es increíblemente fuerte en este momento, especialmente en su barrio. Las propiedades se venden en cuestión de días, a menudo por ofertas en efectivo por encima del precio de venta. Hizo una pausa. Si hablara en serio sobre vender rápidamente, antes de que su hija y su yerno regresen de su viaje, ¿qué tan rápido podría suceder? Con el comprador adecuado, y hay muchos inversores buscando propiedades como la suya, podríamos cerrar una venta en una semana, quizás menos. Tomás se inclinó hacia adelante. Pero, señor Vargas, esta es una decisión importante. Una vez que venda, no hay vuelta atrás. Construí esa casa con mis propias manos, señor Ferrer. Cada tabla, cada clavo, cada detalle personalizado. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Pasamos la siguiente hora discutiendo aspectos prácticos, estimaciones de valor de mercado, redes de compradores en efectivo, requisitos legales. Tomás explicó que podría tener todo preparado en 24 horas si yo hablaba en serio. La tarifa de la consulta es de $200, dijo Tomás mientras me preparaba para irme. Si decide seguir adelante, eso se aplica a mis honorarios legales por la venta. Pagué en efectivo, sintiéndome más lúcido que en meses. Caminando hacia mi camioneta bajo el sol de primavera, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. El nombre de Catalina apareció en la pantalla y, por primera vez desde su traición, sonreí. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Podía imaginarla en el vestíbulo de algún hotel de la capital, probablemente mirando su reloj, preguntándose por qué su agradecido y viejo padre no se apresuraba a contestar. Que se lo preguntara, que ella y Javier hicieran sus planes sobre mi futuro, mi casa, mi vida. Les esperaba la sorpresa de sus vidas. El teléfono siguió sonando mientras subía a mi camioneta, con la tarjeta de visita de Tomás Ferrer segura en mi cartera, y un plan formándose en mi mente, que le enseñaría a mi ingrata hija exactamente con quién estaba tratando. Había construido mi vida de la nada una vez. Ciertamente podría derribarla y reconstruirla en mis propios términos. El teléfono finalmente dejó de sonar, pero sabía que volvería a llamar. Siempre lo hacía cuando necesitaba algo del viejo. Esta vez, iba a recibir mucho más de lo que esperaba. Cuando llegué a la entrada de mi casa,
La confianza había reemplazado el temblor de mis manos. Las palabras de Tomás Ferrer resonaban en mi mente. Es su propiedad, su decisión. 25 años de dudas y vacilaciones se habían disipado como la niebla de la mañana. Estaba abriendo la puerta principal cuando el teléfono volvió a sonar. A través de la ventana, podía verlo vibrar contra el mostrador de la cocina donde lo había dejado. El nombre de Catalina brillaba en la pantalla, y por primera vez desde su traición, sonreí. Que esperara un momento, que se preguntara por qué su agradecido padre no corría a contestar. Me serví un vaso de agua, respiré hondo, y contesté al sexto timbre. «¡Papá! ¡Ahí estás!». La voz de Catalina prácticamente brillaba con un entusiasmo artificial. Empezaba a preocuparme cuando no contestaste antes. Lo siento, cariño. Estaba haciendo unos recados. Mantuve mi tono cálido, paternal. ¿Qué tal te trata la capital? Oh, ya sabes cómo son estas conferencias de negocios. Pero escucha, tengo una noticia maravillosa. Hizo una pausa para crear efecto dramático. Javier y yo hemos estado planeando algo muy especial para ti. Apreté el teléfono con más fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. ¿Ah, sí? Queremos invitarte a unas vacaciones. Te mereces un descanso y relajación después de todo lo que has pasado desde que mamá murió. Su voz llevaba esa compasión ensayada que ahora reconocía como manipulación. Encontramos un lugar precioso. Es como un complejo turístico, pero con personal médico disponible, por si necesitas algo. Un complejo turístico con personal médico. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pensé que mis dientes podrían romperse. Suena encantador, cariño. De verdad que no teníais que tomaros tantas molestias por mí. ¡Tonterías! Eres familia. La voz de Javier se oyó de fondo. Debía estar escuchando por el altavoz. Ya hemos hecho todos los arreglos. ¿Y cuándo pensabais? Logré decir, sabiendo perfectamente que me querían fuera antes de que regresaran a reclamar su herencia. Bueno, deberíamos estar de vuelta para el próximo viernes, dijo Catalina. Esperábamos que pudieras estar listo para entonces. Solo empaca algo de ropa y objetos personales. Ya sabes, lo esencial. Lo esencial. No los álbumes de fotos que Elena había organizado con tanto amor. No los muebles que había construido con mis propias manos. Solo lo esencial para un viejo que está siendo enviado a morir. De hecho, Catalina, yo también tengo una sorpresa para vosotros cuando volváis. Oh, papá, ¿qué tipo de sorpresa? Sonaba genuinamente complacida, probablemente imaginando que había firmado papeles o facilitado su trabajo de alguna manera. Caminé hacia el mirador que había construido para Elena, mirando hacia el jardín que ella había plantado. El columpio del porche donde habíamos pasado innumerables tardes planeando nuestro futuro. Es algo en lo que he estado trabajando desde nuestra última conversación. Creo que os vais a quedar muy sorprendidos. Qué dulce eres, papá. Hablaremos de todo cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo? Descansa un poco, y nosotros nos encargaremos de todo lo demás. Dulce. Me llamaba Dulce mientras planeaba robarme la vida. Lo haré, cariño. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Nos vemos el viernes. La línea se cortó, y dejé el teléfono con las manos más firmes de lo que habían estado en semanas. Caminé hacia mi despacho y abrí mi portátil, la pantalla cobrando vida con posibilidades que nunca antes había considerado. Mis dedos se cernieron sobre el teclado por un momento antes de que escribiera. Agentes inmobiliarios. La ciudad. Los resultados de la búsqueda llenaron mi pantalla como munición en una guerra que finalmente estaba listo para luchar. Siempre había sido metódico. 25 años como ingeniero de construcción me habían enseñado a investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión. Esta noche, esa naturaleza metódica serviría para un propósito diferente. Hice clic en los perfiles de los agentes, comparando tasas de éxito y testimonios de clientes, como solía comparar proveedores de acero estructural. Barrios residenciales, zonas exclusivas,
barrios universitarios, lugares donde las casas se vendían por el tipo de dinero que Catalina y Javier ya estaban gastando en sus sueños. Un nombre seguía apareciendo en los primeros resultados. Benjamín Campos, 43 años, especializado en ventas rápidas, con un promedio de 18 días desde la publicación hasta el cierre. Sus fotos mostraban una sonrisa profesional y ojos seguros, el tipo de hombre que podía hacer que las cosas sucedieran rápido. Sus testimonios eran exactamente lo que necesitaba ver. Benjamín vendió nuestra casa en 6 días. Consiguió un comprador en efectivo en 48 horas. Cierre sin problemas, sin complicaciones. Me quedé mirando su número de teléfono directo, que se mostraba de forma destacada bajo sus credenciales. Este era el momento que pondría todo en marcha. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás a ser el viejo agradecido y manejable que mi hija esperaba. La foto de Elena en mi escritorio parecía estar observándome. Casi podía oír su voz. «Arturo, ¿estás seguro de esto?» Estaba seguro, más seguro de lo que había estado de nada desde su funeral. Marqué el número de Benjamín Campos con dedos firmes. Benjamín Campos, Inmobiliaria Campos, ¿en qué puedo ayudarle? Señor Campos, mi nombre es Arturo Vargas. Estoy interesado en vender mi casa rápidamente. ¿Qué tan rápido pueden suceder estas cosas en realidad? Bueno, señor Vargas, eso depende de varios factores. Pero con la propiedad y la estrategia de precios adecuadas, he cerrado tratos en tan solo 10 días con compradores en efectivo. ¿Qué tipo de plazo tiene en mente? 10 días. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿10 días tan rápido? Absolutamente. El mercado de la ciudad está increíblemente activo en este momento, especialmente para propiedades bien mantenidas en barrios consolidados. ¿Puede contarme un poco sobre su casa? Miré alrededor de mi cocina, viéndola a través de los ojos de un comprador por primera vez. 2 plantas, unos 300 metros cuadrados. Construida en 1999, en un buen barrio, 3 dormitorios, 2 baños y medio. La he mantenido bien, hice la mayor parte del trabajo yo mismo a lo largo de los años. La voz de Benjamín se agudizó con interés. Eso suena exactamente a lo que varios de mis inversores están buscando. Propietario original, bien mantenida, barrio consolidado. Esos son puntos de venta premium. ¿Le interesaría una tasación de la propiedad? ¿Qué tan rápido podría venir? Puedo estar allí esta tarde si está disponible. Digamos a las 3 en punto. Miré el reloj. Pasaba un poco del mediodía. Las 3 en punto es perfecto. Déjeme darle la dirección. Después de colgar, me senté en el repentino silencio de mi cocina, la magnitud de lo que había puesto en marcha comenzando a asentarse en mi pecho. En 3 horas, un extraño caminaría por la casa que Elena y yo habíamos construido juntos, asignando valores en dólares a nuestros recuerdos. Pasé las siguientes 2 horas limpiando obsesivamente viejos hábitos de la época de Elena, cuando insistía en que la casa estuviera impecable para cualquier visitante. Limpié el polvo del mirador, arreglé los cojines del sofá, me aseguré de que cada superficie brillara, pero esta limpieza se sentía diferente. No me estaba preparando para invitados, me estaba preparando para una ejecución. Exactamente a las 3 en punto, sonó el timbre. Me alicé la camisa, respiré hondo, un aliento que llevaba el aroma de las bolsitas de lavanda de Elena, todavía guardadas en el armario de la ropa blanca, y caminé hacia la puerta principal. Mi mano tembló ligeramente al cerrarse sobre el pomo de latón. Lo había instalado yo mismo hacía 15 años. Más allá de esta puerta me esperaba mi salvación o mi condenación. Giré el pomo y abrí la puerta a mi futuro. Benjamín Campos era exactamente como en su foto. Profesional pero accesible, de unos 40 y pocos años, con el tipo de porte seguro que proviene de años de tratos exitosos. Llevaba un portafolio de cuero y una tableta, y en el momento en que entró, sus ojos se abrieron de par en par. Vaya, se detuvo en mi entrada.
su mirada viajando por las molduras del techo que había instalado a mano hasta los suelos de madera que Elena y yo habíamos seleccionado juntos. Señor Vargas, esto es exactamente lo que esperaba. Lo observé mientras captaba los detalles. La forma en que la luz de la tarde entraba a raudales por el mirador de Elena, el flujo continuo desde el salón hasta el comedor, que había logrado al quitar un muro de carga e instalar una viga. Su aprecio era genuino, profesional. No bromeaba sobre el mantenimiento de este lugar. Sacó su tableta y comenzó a tomar fotos. ¿Estos suelos de madera son originales? Los instalé yo mismo en 2001. Elena quería algo que durara, así que optamos por roble macizo de 2 centímetros. Me encontré cayendo en el ritmo familiar de hablar de mi trabajo, orgulloso a pesar de todo lo que estaba sucediendo. ¿Y esta cocina? Benjamín se detuvo en la encimera de granito pasando la mano por el borde. ¿Instalación a medida? Cada centímetro. Elena eligió el diseño. Dijo que las vetas doradas le recordaban a la luz del sol. Mi voz se quebró ligeramente. Pasé 3 fines de semana para que las medidas fueran perfectas. Benjamín estaba escribiendo notas en su tableta, fotografiando los gabinetes a medida, probando grifos y enchufes con la minuciosidad de alguien que sabe lo que quieren los compradores. Señor Vargas, tengo que ser sincero con usted. En mis 15 años haciendo esto, rara vez veo propiedades mantenidas a este nivel. Soy ingeniero, bueno, lo era. Creo en construir las cosas bien a la primera vez. Se nota, señaló hacia el salón. ¿Me permite? Asentí, siguiéndolo mientras admiraba la distribución abierta, las estanterías empotradas flanqueando la chimenea, la forma en que las selecciones de decoración de Elena habían convertido nuestro proyecto de construcción en un hogar. Este mirador, ¿trabajo a medida? Lo construí para mi esposa. Quería un rincón de lectura. Podía imaginarla allí con sus novelas de misterio y su té de la tarde, sus gafas de leer apoyadas en la nariz. Benjamín estaba tomando medidas ahora, su emoción apenas contenida. Señor Vargas, necesito mostrarle algunas ventas comparables. Sacó listados en su tableta. Propiedades similares en esta área se han estado vendiendo por entre $850,000 y $920,000. Se me oprimió el pecho. Eso era más de lo que Catalina y Javier habían estimado en su cruel conversación. Pero dadas las condiciones y las características personalizadas de su hogar, estoy pensando que lo valoremos en $890,000. Eso debería moverlo rápidamente y al mismo tiempo conseguirle el máximo valor. $890,000. Me senté pesadamente en la silla de lectura de Elena, los números girando en mi cabeza. ¿Tanto? Logré decir. Señor Vargas, está sentado sobre una mina de oro. Propiedades como esta no salen al mercado a menudo, especialmente en estas condiciones. La voz de Benjamín transmitía la confianza de alguien que conocía su negocio. De hecho, tengo un grupo de inversión que ha estado buscando exactamente este tipo de propiedad. ¿Qué tipo de grupo de inversión? Se especializan en propiedades de alquiler de alta calidad en barrios consolidados. Pagan en efectivo, sin contingencias de financiación, sin negociaciones de reparaciones. Pueden cerrar en 10 días hábiles. 10 días hábiles. Catalina y Javier regresarían de la capital en 8 días, esperando encontrar a su agradecido y manejable padre listo para ser enviado a su complejo turístico. ¿Cuál es el truco? ¿Por qué tan rápido? Benjamín sonrió. No hay truco. El efectivo significa que no hay retrasos por préstamos. No hay contingencias de tasación que puedan arruinar el trato. Hacen sus propias inspecciones, pero francamente, su casa está en mejor forma que la mayoría de las construcciones nuevas que veo. Miré alrededor del salón donde Catalina había dado sus primeros pasos, donde Elena y yo habíamos celebrado mañanas de Navidad y fiestas de cumpleaños, y tranquilos domingos por la tarde, leyendo el periódico juntos. ¿Cuándo necesitaría mudarme? El contrato estándar le da 30 días después del cierre, pero son flexibles si necesita más tiempo.
Lo principal es obtener un título de propiedad limpio y completar el papeleo. Pensé en la voz de Catalina en el teléfono, llamándome Dulce, mientras planeaba robarme la vida. Pensé en el frío cálculo de Javier, reduciéndome a una carga que había que gestionar. Pensé en la advertencia de Elena sobre ser demasiado generoso, demasiado confiado. Hagámoslo. La máscara profesional de Benjamín se deslizó por un momento, revelando una emoción genuina. Excelente elección, señor Vargas. Permítame llamarlos ahora mismo. Lo observé marcar. Lo oí describir mi propiedad con el entusiasmo de alguien que había encontrado un tesoro enterrado. Un buen barrio, propietario original, condición inmaculada, características personalizadas en toda la casa. Terminó la llamada con una amplia sonrisa. Quieren seguir adelante de inmediato. Puedo tener los contratos iniciales listos para mañana por la mañana. El sol se estaba poniendo a través del mirador de Elena, proyectando una luz dorada por la habitación donde acababa de aceptar vender 25 años de mi vida. Pero por primera vez desde esa devastadora llamada telefónica, sentí algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Control. ¿Qué le parecen las 9 de la mañana? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, y me di cuenta de que Benjamín esperaba una respuesta que lo cambiaría todo. El reloj de pie en el pasillo, el regalo del 15º aniversario de Elena para mí, marcaba el tiempo con constancia en el silencio. Las 9 de la mañana suena perfecto. Después de que Benjamín se fuera con promesas de contratos y plazos de cierre, me quedé solo en la casa que pronto pertenecería a otra persona. La luz del atardecer, a través de las ventanas de Elena, pintaba todo de dorado, como una fotografía de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Pero no era tristeza lo que sentía, era expectación. Benjamín llegó a la mañana siguiente con contratos, un notario y café para todos, el tipo de eficiencia profesional que siempre había respetado. Leí cada línea con la minuciosidad que me había hecho un buen ingeniero, revisando los detalles como solía revisar los planos. Precio de venta, $890,000. Compra en efectivo, fecha de cierre, 10 días hábiles desde la firma. El notario, una mujer de mediana edad con ojos amables, me guió en cada firma. Contingencias mínimas, solo la búsqueda del título y la inspección final. Y puedo permanecer en la casa durante 30 días después del cierre si es necesario. Así es, señor Vargas, aunque la mayoría de los vendedores prefieren mudarse antes, solo por tranquilidad. ¿Tranquilidad? Casi me río. La única tranquilidad que tendría vendría de ver las caras de Catalina y Javier cuando descubrieran lo que su carga había hecho. Firmé mi nombre con manos firmes y así de simple, el proceso se puso en marcha. Los primeros 3 días pasaron en un torbellino de papeleo e inspecciones. La compañía de títulos comenzó su búsqueda a través de décadas de registros. Los inversores enviaron a su equipo, un grupo educado que admiró mi trabajo y no encontró nada de qué quejarse. Su suegro realmente sabía lo que hacía, le dijo uno de ellos al heredero, ya que asumieron que yo ya me había ido. Estos suelos, esta instalación eléctrica, todo de primera calidad. Los días 4 a 6, me convertí en un hombre con una misión secreta. Busqué apartamentos en línea, buscando algo pequeño pero cómodo. Un lugar donde pudiera empezar de nuevo con casi $900,000 en el banco. Encontré un lugar en un barrio residencial, una comunidad para personas mayores con campos de golf y un centro comunitario. El tipo de lugar del que Elena y yo habíamos hablado a veces para nuestros años dorados. También llamé a empresas de almacenamiento, planeando cuáles de las cosas de Elena me quedaría y cuáles tendría que dejar para los nuevos propietarios. Su vajilla, definitivamente. Su joyero, los álbumes de fotos, lo esencial de una vida vivida juntos. Los días 7 a 9 trajeron una extraña confianza que no había sentido en años. Cada mañana me despertaba sabiendo que estaba un paso más cerca de la libertad, un paso más cerca de mostrarle a mi hija que su confundido padre era más astuto de lo que ella jamás había imaginado.
La señora Soto, la vecina, notó la actividad. Preguntó por los inspectores y la gente de aspecto oficial. Solo se están haciendo algunos trabajos, le dije, odiando la media verdad, pero sabiendo que la verdad completa se extendería por el vecindario antes de que estuviera listo. El día 8, Benjamín llamó con la confirmación final. Todo está en marcha para el cierre de mañana, señor Vargas. Los compradores están encantados con los resultados de la inspección. La transferencia bancaria se completará el mismo día. Tendrá acceso a los fondos de inmediato. Esa noche, empaqué una sola maleta con ropa y objetos personales. No porque me estuviera mudando todavía, sino porque quería estar preparado para cualquier cosa. Miré la foto de Elena en nuestra cómoda y susurré. Espero que entiendas lo que estoy haciendo. El viernes por la mañana llegó brillante y claro, el tipo de día de primavera que Elena solía decir que era la ciudad en su máxima expresión. Me vestí con esmero con mi mejor traje, no el del funeral, sino el azul marino que Elena me había comprado para la graduación universitaria de Catalina. La oficina de la compañía de títulos era todo eficiencia profesional y felicitaciones. Los compradores estaban representados por su abogada, una mujer astuta que verificó 2 veces cada documento. Benjamín manejó el papeleo como un director de orquesta. Señor Vargas, si firma aquí y pone sus iniciales allí. Cada firma se sentía como cortar una cadena. La transferencia de la escritura, la declaración de liquidación, el reconocimiento final de que la casa ya no pertenecía a Arturo Vargas. Y esta es su confirmación de transferencia bancaria. $890,000, menos los costes de cierre, han sido depositados en su cuenta. Me quedé mirando los números en el papel. Más dinero del que había visto en un solo lugar. Más dinero del que Catalina y Javier habían soñado que su carga podría acceder. Nos dimos la mano, todos complacidos con la transacción sin problemas. Benjamín me acompañó a mi camioneta, prometiendo mantenerse en contacto si alguna vez necesitaba servicios inmobiliarios de nuevo. Tomó la decisión correcta, señor Vargas. A veces, un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitamos. Conduje a casa a través de barrios que había conocido durante 25 años, pasando por la escuela primaria donde Catalina había aprendido a leer, pasando por el parque donde Elena y yo solíamos caminar cada domingo por la mañana. Pero en lugar de nostalgia, sentí liberación. Entré en mi camino de entrada y me senté en mi camioneta, mirando la casa que ya no era mía. Las llaves de la puerta principal se sentían pesadas en mi palma, pero mañana se las entregaría a los nuevos propietarios y me alejaría de este capítulo de mi vida. Catalina y Javier debían regresar de la capital en 3 días. Llegarían esperando encontrar a su agradecido y manejable padre, listo para ser empaquetado y enviado a su complejo turístico. En cambio, iban a encontrar una casa vacía y una lección que nunca olvidarían. Salí de mi camioneta y caminé hacia mi puerta principal, buscando mi teléfono para hacer la siguiente llamada en un plan que estaba funcionando mejor de lo que jamás había esperado. El motor hacía tic-tac mientras se enfriaba, pero no podía decidirme a apagarlo. Me senté mirando la casa que había construido con mis propias manos, la casa que ahora pertenecía a extraños, la casa donde Catalina y Javier esperaban regresar y encontrar a su agradecido y manejable padre, esperando ser enviado. Las llaves de la puerta principal se sentían como plomo en mi palma. Nuevos propietarios o no, todavía tenía acceso durante 30 días, tiempo suficiente para completar lo que había comenzado. Conduje hasta una cafetería en una avenida principal y aparqué, con las manos firmes mientras marcaba el número de un cerrajero de 24 horas. La tarifa de urgencia costaría $200 extra, pero el dinero ya no era una preocupación. Cerrajería de emergencia, habla Emilio. Necesito que me cambien todas las cerraduras de mi casa hoy. Es urgente. ¿De qué plazo estamos hablando, señor? Lo antes posible. Puedo pagar en efectivo. Puedo estar allí en 2 horas. ¿Dirección? De vuelta en la casa, esperé a Emilio en mi camioneta, observando a la señora Soto regar su jardín al lado.
Me saludó con la mano y yo le devolví el saludo, con el pecho oprimido por saber que estaba mintiendo a todos los que se preocupaban por mí. Emilio llegó en una furgoneta llena de herramientas y herrajes, un hombre de unos 50 años que claramente había visto todo tipo de emergencias de cerrajería que la ciudad podía ofrecer. ¿Problema de seguridad, señor?, preguntó, estudiando mi puerta principal. Situación de nuevo propietario. Más vale prevenir que curar. Asintió como si lo hubiera oído antes y se puso a trabajar. Lo observé quitar las cerraduras que había instalado hacía 15 años. Los herrajes de latón que Elena había elegido porque combinaban con nuestro llamador. Estas son cerraduras de calidad, comentó Emilio mientras trabajaba. Alguien sabía lo que hacía cuando las instaló. Fui yo. Me gustan las cosas bien hechas. Las nuevas cerraduras eran plateadas en lugar de latón, modernas en lugar de tradicionales. Hacían un clic diferente cuando Emilio las probó. Un sonido más agudo y mecánico que las antiguas. Aquí tiene sus nuevas llaves, señor. 3 copias de cada una. Puerta principal, puerta trasera y entrada lateral del garaje. Emilio me entregó un llavero que se sentía extraño en mi palma. Serán $450 con la tarifa de emergencia. Pagué en efectivo, sabiendo que no habría rastro en papel que conectara a Arturo Vargas con esta transacción. Después de que Emilio se fuera, me quedé en mi casa vacía y comencé la parte más difícil. Empaquetar 25 años de vida en lo que podía llevar. El joyero de Elena fue lo primero en mi maleta, junto con nuestras fotos de boda y la novela que estaba leyendo cuando murió, con el marcapáginas todavía en la página 247. Mis títulos de ingeniería, nuestros documentos importantes, el libro de cocina favorito de Elena con las notas escritas a mano en los márgenes. Dejé casi todo lo demás. Los muebles que contaban nuestra historia tendrían que quedarse. Los álbumes de fotos que relataban la infancia de Catalina. La ropa de Elena todavía colgada en nuestro armario, todavía con el débil aroma de su perfume. Mientras empacaba, llamé a los apartamentos del atardecer, explicando que necesitaba un apartamento de un dormitorio amueblado de inmediato. Tenemos una unidad encantadora disponible para ocupación inmediata, dijo la señora Ríos, la administradora de la propiedad. Contrato de mes a mes, si prefiere flexibilidad. Lo quiero. Me reuní con la señora Ríos en el complejo de apartamentos una hora después. Un edificio modesto pero limpio diseñado para personas mayores, con un centro comunitario y jardines bien cuidados. El apartamento de un dormitorio era simple pero cómodo, amueblado con todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. El depósito en efectivo está perfectamente bien, señor Vargas. ¿Cuándo le gustaría mudarse? Esta noche. Las cejas de la señora Ríos se arquearon ligeramente, pero no hizo preguntas. Firmé el contrato y entregué el primer mes de alquiler más el depósito. Casi $3,000 que me habría parecido imposible gastar tan a la ligera hace solo 2 semanas. Al cargar mi coche en el anochecer, vi a la señora Soto observando desde su ventana. Me saludó de nuevo. Y sentí el peso de todas las relaciones que estaba rompiendo. Todas las conexiones que Catalina y Javier me habían obligado a cortar. Di un último paseo por las habitaciones vacías, mis pasos resonando de manera diferente ahora que la casa pertenecía a otra persona. En la cocina donde Elena le había enseñado a Catalina a hornear galletas de Navidad. En el salón donde habíamos visto a Catalina abrir regalos en la mañana de Navidad. En nuestro dormitorio donde Elena había dado su último aliento mientras yo sostenía su mano. Lo siento, cariño, le dije en voz alta a la memoria de Elena. Pero lo entenderías. Siempre dijiste que era demasiado generoso para mi propio bien. Cerré las nuevas cerraduras y me alejé para siempre. Mi espejo retrovisor lleno de la vida que estaba dejando atrás. El sol se estaba poniendo cuando llegué a los apartamentos del atardecer. Mi coche cargado con lo esencial de mi existencia. Llevé mi maleta a mi nueva puerta principal, forcejeando con llaves desconocidas para cerraduras desconocidas. Dentro del pequeño apartamento, dejé mi maleta e inmediatamente busqué mi teléfono.
La fase final de mi plan requería una llamada más, una pieza más del rompecabezas que les daría a Catalina y Javier la sorpresa de sus vidas. El apartamento se sentía como una habitación de motel, funcional pero sin alma, con muebles genéricos y el olor persistente a limpiador de alfombras industrial. Me quedé de pie con mi teléfono en la mano, con la foto de Elena ya colocada en la mesita de noche, tratando de decidir qué banco protegería mejor casi $900,000 de los hijos que creían merecerlos. Abrí mi portátil en la pequeña mesa del comedor y comencé a investigar bancos que se especializaban en grandes depósitos. El banco comunitario me llamó la atención, más pequeño que las grandes cadenas, con un enfoque en el servicio personal y la discreción, exactamente lo que necesitaba. Banco Comunitario, División de Banca Privada. Habla David Moreno. Señor Moreno, mi nombre es Arturo Vargas. Necesito abrir una cuenta para un depósito sustancial, alrededor de $890,000. La breve pausa al otro lado me dijo que David estaba recalculando su día. Estaríamos absolutamente encantados de trabajar con usted, señor Vargas. ¿Cuándo le vendría bien una consulta? Lunes por la mañana, a las 9. Perfecto, lo tendré todo preparado. El fin de semana se extendía ante mí como un territorio inexplorado. Nunca había vivido en otro lugar que no fuera la casa que Elena y yo construimos juntos. Este pequeño apartamento se sentía como un exilio, pero era un exilio por elección. Mi elección, no la de ellos. El sábado por la mañana preparé café en la cocina desconocida y desempaqué metódicamente mis pertenencias. El joyero de Elena en la cómoda, mis premios de ingeniería en la estantería, nuestra foto de boda junto a la cama donde dormiría solo, en un espacio que nunca había conocido la presencia de Elena. Fui al supermercado y compré comida para una persona. Comidas sencillas, nada que requiriera el tipo de cocina que a Elena le encantaba. El cajero, un joven de ojos amables, me preguntó si era nuevo en la zona. Acabo de mudarme, le dije, empezando de nuevo. El domingo por la mañana, descubrí una cafetería a 3 manzanas de mi apartamento. La barista, una joven llamada Sara con mechas moradas en el pelo, preparaba el tipo de café fuerte que prefería. «¿Eres nuevo por aquí?», observó, no por curiosidad, sino de forma amistosa. «Ingeniero jubilado», dije, buscando una vida más tranquila. «Bueno, has encontrado el barrio adecuado para eso. La mayoría de nuestros clientes son bastante tranquilos». Me senté junto a la ventana con mi café, observando a la gente pasear perros y empujar cochecitos, viviendo el tipo de mañana de sábado normal que Elena y yo solíamos atesorar. Pero en lugar de tristeza, sentí algo que no había experimentado en meses. Expectación. El lunes por la mañana, me vestí con mi mejor traje y conduje hasta el banco comunitario. David Moreno era más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, con el tipo de calidez profesional que proviene de manejar los ahorros de toda una vida de la gente. «Señor Vargas, ¿qué le trae por el banco comunitario?» «Recientemente vendí mi casa. Necesito un nuevo comienzo con una institución que valore las relaciones personales por encima de las comisiones por transacción». David asintió con genuina comprensión. Nos especializamos exactamente en ese tipo de servicio. Cuénteme sus necesidades. Expliqué mi situación con cuidado. Un viudo que había vendido su casa familiar y necesitaba una banca segura y accesible. David hizo preguntas reflexivas, sin indagar más de lo necesario para la configuración de la cuenta. «Necesitaré transferir los fondos de mi banco anterior», expliqué. «Sin ningún problema. Podemos iniciar esa transferencia hoy, y los fondos deberían estar disponibles para el miércoles». David preparó el papeleo con una eficiencia silenciosa. Banca en línea, tarjeta de débito y talonario de cheques, todos servicios estándar. Dada la cantidad, también recomendaría nuestro paquete de cuenta premium para características de seguridad adicionales. Firmé documentos que me convertían en cliente oficial del banco comunitario, con acceso a casi $900,000 que Catalina y Javier nunca verían.
El martes y el miércoles pasaron en el extraño ritmo de mi nueva rutina. Café matutino en la cafetería. Sara recordó mi pedido y me preguntó por mi fin de semana. Paseos por la tarde por el vecindario, descubriendo un pequeño parque con bancos donde otros jubilados daban de comer a las palomas y leían periódicos. El miércoles por la tarde, David llamó con la noticia que había estado esperando. Señor Vargas, sus fondos se han liquidado con éxito. Su cuenta está totalmente activa. Colgué y miré alrededor de mi pequeño apartamento. La foto de Elena observándome desde la mesita de noche. La vida sencilla que estaba construyendo a partir de los escombros de la traición de mi hija. Por primera vez desde la muerte de Elena, me sentí verdaderamente en control de mi propio destino. El miércoles por la noche, me senté en mi única silla, no la silla de lectura de Elena, no el sillón reclinable donde había oído la traición de Catalina, solo una silla sencilla en una habitación sencilla que me pertenecía por completo. Abrí mi portátil y escribí «Mini cámaras de vigilancia» en la barra de búsqueda. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, sabiendo que lo que estaba a punto de pedir capturaría el acto final de mi venganza. Catalina y Javier regresaban el viernes, esperando encontrar a su agradecido padre listo para ser gestionado. En cambio, iban a descubrir que su carga se había convertido en su mayor problema. Los resultados de la búsqueda llenaron mi pantalla con docenas de opciones de vigilancia. Después de 30 minutos de investigación, encontré lo que necesitaba: una minicámara inalámbrica oculta dentro de lo que parecía un cargador de teléfono. Las especificaciones eran perfectas para mi mente de ingeniero. Con conexión Wi-Fi y control a través de una aplicación para el móvil, grabación activada por movimiento, 12 horas de batería y una calidad de vídeo nítida. Y lo más importante, podía transmitir imágenes en vivo directamente a mi teléfono, desde cualquier lugar con acceso a Internet. La pedí con envío urgente, pagando los $40 extra para garantizar la entrega el jueves. Con la cámara pedida, pasé al siguiente elemento crucial: la nota que explicaría todo a Catalina y Javier cuando descubrieran que sus llaves ya no funcionaban. El primer borrador era demasiado furioso, demasiado crudo con el dolor de su traición. El segundo era demasiado frío, carecía de la devastación personal que habían causado. Para el tercer borrador, encontré el tono adecuado: digno pero devastador, amoroso pero final. Escribí con mi cuidadosa caligrafía de ingeniero, la letra que Elena siempre había admirado. Queridos Catalina y Javier, si estáis leyendo esto, significa que mi plan funcionó a la perfección. Escuché vuestra conversación telefónica sobre meterme en una residencia de ancianos porque me estoy convirtiendo en una carga. Os oí calcular cuánto dinero ganaríais vendiendo mi casa. La casa ha sido vendida por $890,000 en efectivo. El dinero está a salvo en mi nueva cuenta bancaria, donde permanecerá. Me he mudado a un lugar donde se me aprecia, no se me tolera. No os preocupéis por mí, preocupaos por vuestra propia situación de vivienda. Vuestras pertenencias han sido empaquetadas y están almacenadas en una empresa de mudanzas. Tenéis 30 días para reclamarlas antes de que comiencen las tarifas de almacenamiento. Os di todo lo que tenía durante 42 años. Me lo pagasteis planeando almacenarme para poder robar el trabajo de mi vida. Espero que la lección haya valido la pena el coste. Con cariño, papá. El jueves por la mañana, un camión de mensajería llegó a mi apartamento con una pequeña caja que contenía mi equipo de vigilancia. Pasé una hora en mi cocina probando el dispositivo y aprendiendo a usar la aplicación. El jueves por la tarde, conduje a mi antigua casa por última vez. Usé el abridor de la puerta del garaje que nunca les había dado a Catalina y Javier, aparcando dentro para evitar preguntas de los vecinos. Mis manos temblaban ligeramente al acercarme a la puerta principal con mis nuevas llaves. Dentro, la casa todavía olía a hogar, pero había nuevas adiciones que me oprimieron el pecho. Las maletas de Catalina y Javier junto a las escaleras, su correo esparcido por el mostrador de la cocina, evidencia de que habían estado tratando mi casa como su almacén personal mientras planeaban mi exilio.
Coloqué el cargador con la cámara junto al enchufe de la puerta principal, angulándolo perfectamente para capturar a cualquiera que entrara. Luego, pegué el sobre en el interior de la puerta principal a la altura de los ojos, donde no pudieran pasarlo por alto. De pie en mi salón por última vez, toqué la repisa de la chimenea donde la foto de Elena había estado durante 23 años. «Está hecho, cariño», le susurré a la memoria de Elena. Justicia servida. Cerré la casa con mi nueva llave. Probé la transmisión de la cámara una vez más desde mi coche y volví a mi apartamento. El detector de movimiento estaba armado, la batería completamente cargada y mi teléfono listo para alertarme en el momento en que Catalina y Javier descubrieran que sus llaves ya no funcionaban. De vuelta en mi apartamento, me senté en mi silla con el teléfono en la mano, observando la puerta vacía a través de la aplicación de la cámara. Mañana, volverían de su viaje de negocios, probablemente discutiendo sus planes para la residencia y gastando mi dinero en sus mentes. No tenían ni idea de que su agradecido padre se había convertido en su peor pesadilla. Me desperté el viernes por la mañana con la expectación de un hombre a punto de presenciar la justicia después de años de injusticia. Mi café sabía mejor que en semanas. 4:30 de la tarde. Deberían llegar pronto. Había memorizado sus patrones de viaje. 5:15 de la tarde. Mi teléfono vibró con una detección de movimiento. Un vehículo oscuro, el coche de Javier, entró en el camino de mi antigua casa. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras miraba la pantalla. Catalina salió primero, estirándose después del largo viaje. Javier salió del lado del conductor, sacando sus maletas. Se movían con la confianza casual de quienes vuelven a casa a reclamar su herencia. Los vi acercarse a la puerta principal, Catalina buscando sus llaves en el bolso. Introdujo su llave en la cerradura que había hecho cambiar el día anterior. La llave no giró. Catalina frunció el ceño, examinando su llavero. Lo intentó de nuevo, moviendo la llave con creciente frustración. ¡Qué raro! Su voz llegó a través del altavoz de mi teléfono. Mi llave no funciona. Javier se acercó, su expresión cambiando de cansada a preocupada. Déjame probar la puerta de atrás. Lo vi desaparecer por el lado de la casa mientras Catalina seguía luchando con la cerradura principal. Cuando Javier regresó 3 minutos después, su rostro se había oscurecido por la alarma. La puerta de atrás también está cerrada, y el mando del garaje no funciona. Su voz tenía el filo de pánico que esperaba oír. Catalina, alguien ha cambiado estas cerraduras. ¿Qué? Eso es imposible. Papá ni siquiera conoce a ningún cerrajero. Javier estudió la puerta principal con más atención, su mente de asesor financiero reconociendo los problemas cuando los veía. Estas son cerraduras completamente nuevas. Esto no es un accidente. Catalina sacó su teléfono con dedos temblorosos. Voy a llamar a papá. La vi marcar mi antiguo número de teléfono fijo, el que había dado de baja hacía 3 días. Después de varios timbres, su rostro se arrugó de confusión. No contesta. Ni siquiera salta el buzón de voz. Prueba con su móvil. No tiene móvil, ¿recuerdas? Hablamos de comprarle uno para emergencias. Su voz se quebró con el primer indicio de miedo real. Javier estaba examinando las ventanas ahora, su confianza anterior completamente evaporada. Ahí. Esa está abierta. Puedo ayudarte a subir. Vi a mi hija trepar por la ventana de la cocina que había dejado deliberadamente sin pestillo, su traje de negocios enganchándose en el marco. Desapareció dentro, y momentos después, la puerta principal se abrió desde el interior. Javier entró con sus maletas, y ambos se detuvieron en seco cuando vieron el sobre blanco pegado a la puerta a la altura de los ojos. La mano de Catalina temblaba mientras despegaba el sobre con su nombre y el de Javier escritos con mi cuidada letra. Me incliné hacia adelante en la silla de mi apartamento, con el teléfono agarrado con ambas manos mientras ella rompía el sello. Sus ojos se movieron por mis palabras, Javier leyendo por encima de su hombro. Vi cómo sus rostros cambiaban, de la confusión al shock,
a la incredulidad, al horror. «¡Ha vendido!». La voz de Catalina se elevó hasta casi un chillido. «¿Cómo ha podido hacernos esto?». Javier le arrebató la nota de las manos, leyéndola de nuevo como si las palabras pudieran cambiar. «Ese viejo manipulador y cabrón nos ha estado engañando todo el tiempo». $890,000. Catalina estaba llorando ahora, su cuidado maquillaje corriendo por sus mejillas. «Se lo ha quedado todo. Ese dinero se suponía que era nuestro futuro». «¿Tu futuro?», espetó Javier, su máscara de yerno devoto finalmente cayendo. «Es tu padre, Catalina. Deberías haber manejado esto mejor». «¿Mi culpa?». Se giró hacia él, años de resentimiento reprimido hirviendo. «Fuiste tú quien dijo que se estaba convirtiendo en una carga. Fuiste tú quien presionó para la residencia». «Bueno, era una carga. Mira lo que nos ha hecho». Javier gesticuló salvajemente por la habitación que ya no era de ellos. «No tenemos casa. Nuestro contrato de alquiler vence la próxima semana». La hermosa ironía no se me escapó. Estaban discutiendo en mi salón por no tener casa, justo cuando habían planeado dejarme a mí sin casa en su residencia. «Llama a un abogado», dijo Catalina desesperadamente. «Tiene que haber algo que podamos hacer. No puedes simplemente vender la casa sin decírnoslo». «¿Con qué dinero?». La voz de Javier goteaba desprecio. «Por si lo has olvidado, perdí mi trabajo hace 6 meses, y tu sueldo de marketing apenas cubre los pagos de nuestros coches. Pues consigue otro trabajo». «¿Dónde? ¿Crees que las empresas financieras hacen cola para contratar a asesores que fueron despedidos por transacciones dudosas?». Vi el rostro de mi hija desmoronarse al darse cuenta del alcance total de su situación. Sin casa, sin herencia, sin ahorros, y el estado de desempleo de Javier finalmente revelado. «¿Cómo ha podido ser tan cruel?», susurró. «De la misma manera que fuiste cruel tú cuando lo llamaste carga y planeaste almacenarlo», replicó Javier. «El viejo fue más listo que nosotros dos juntos. A través de la pantalla de mi teléfono, los vi derrumbarse en mis viejos muebles. Muebles que desaparecerían mañana cuando los nuevos propietarios tomaran posesión». Catalina se cubrió la cara con las manos, mientras Javier miraba mi nota con la expresión de un hombre que finalmente había entendido que le habían ganado la partida. Apagué la transmisión de la cámara. Había visto suficiente. Caminando hacia mi pequeña cocina, abrí la botella del vino favorito de Elena que había guardado de la casa, un buen vino tinto que habíamos estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Me serví una copa y la levanté hacia la foto de Elena. «Por ti, mi amor. Justicia servida». El vino sabía a victoria. Aprendieron lo que sucede cuando muerdes la mano que te da de comer. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Probablemente Catalina intentando localizarme por algún nuevo método. Lo borré sin leerlo y apagué el teléfono por completo. Caminando hacia mi ventana, miré el horizonte de la ciudad pintado de oro por el sol poniente. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su marido se enfrentaban a las consecuencias de su crueldad. En algún lugar de mi antigua casa, estaban aprendiendo que su carga se había convertido en su mayor problema. Por primera vez en 2 años desde la muerte de Elena, me sentí completamente libre. Ya no era la carga de nadie. Era mi propio hombre de nuevo, con mi propio dinero, mis propias decisiones y mi propio futuro extendiéndose ante mí como un camino abierto. Arturo Vargas se había ido para no volver.